En el episodio anterior, Mari Carmen revivió su trauma escolar de cuando tenía que responder What is your name al frente de toda su clase. Pero esta vez no solo superó su trauma, sino que realmente aprendió a responder la pregunta. Y para no quedar como grosera, aprendió a devolver la pregunta a su interlocutor. y eso fue lo que te perdiste en Fake It Till You Make It. ¡Vamos allá! Hola, 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 bienvenidos nuevamente a la sección Fake It Till You Make It. Mi nombre es Frasandi y estoy aquí para enseñarte inglés funcional. Si me sigues a través de mis redes sociales, Instagram, TikTok o has visto mis videos anteriores en YouTube, te habrás dado cuenta de que he tenido la oportunidad de emigrar varias veces, por no decir muchísimas. Y lo gracioso de emigrar, no importa cómo, si te fuiste en bus atravesando la cordillera andina y atravesando Colombia, Ecuador, Perú, Chile para llegar a Argentina, o si te fuiste en avión e hiciste una escala de 20 horas en Panamá, cada migrante, cada vez que llega a su país destino, piensa exactamente lo mismo. Tengo hambre, tengo sed, tengo sueño. ¿Dónde voy a vivir y de qué voy a vivir? Y de esas 5 preocupaciones, en el episodio de hoy empezaremos a resolver la primera. Por eso el episodio se llama Mira chama, ¿y qué vamos a comer, vale? Pero ¿sabes qué me parece curioso? De todos los países donde he estado, la gente come lo que hay. No, mira, había, no sé, unas facturas en Argentina, bueno, comemos factura. Había unas empanaditas por ahí, bueno, comemos empanadas. Pero el venezolano es muy de tener antojos. El venezolano es muy de levantarse y decir, hoy me provoca, no sé, una pasta, hoy me provoca un arrocito, hoy me provoca una arepita. Nosotros somos muy de comer a través del antojo que estemos teniendo en ese momento. Y el tema de la comida para nosotros los venezolanos es algo casi sagrado. Es como nosotros sustentamos nuestra cultura, cómo compartimos nuestra cultura y además cómo mostramos afecto. Mientras más comida te doy es porque más te quiero. Y si no te doy, marica, chécate porque algo estás haciendo mal. Ahora, la comida venezolana es tan importante que en el exterior, literalmente cada vez que un extranjero conoce a un venezolano, lo primero que se le viene a la cabeza es reina pepiada. Aunque es irónico porque yo viví casi 20 años de mi vida en Venezuela y si me comí 2 reinas pepiadas en toda mi vida fue mucho. Porque, o sea, ¿quién se levanta a las 6 de la mañana y dice, ay, voy a hacerme una reina pepiada? ¿Tú sabes el trabajón que es hacerse una reina pepiada? No, mijo, a mí échale mantequilla y queso y yo me lo como así, bórralo, chao, pa'lante. Ahora, en inglés, al antojo se le dice craving. Y si tú tienes antojo de algo, puedes decir I'm craving. I'm craving. O puedes decir tú estás teniendo un antojo. You are craving. O él está teniendo un antojo. He is craving. Eso es tengo antojo de. Todavía no hemos dicho de qué. Puedes decir I'm craving tequeños. I'm craving empanada. I'm craving una maltica fría. I'm craving un golfeado con bastante queso. O si me estás viendo desde Argentina, I'm craving una media luna. I'm craving amate. Válido. Y viste que yo te digo I'm craving empanada. No te estoy diciendo I'm craving empanada. Ni tampoco te estoy diciendo I'm craving tequeño. Ni te estoy diciendo I'm craving mate en vez de mate. No. Porque hay palabras que son propias del español. Hay palabras que son propias de nuestra cultura. Y esas palabras no necesitan traducción. No necesitan traducción y es lo bonito de hablar varios idiomas, que puedes mezclar varias partes de diferentes culturas y mezclarlo en tu ser. Se ponía re filosófico. Seguimos. Pero Sandy, pero una pregunta. Marico, ya va, que estoy en medio del show. No, pero es porque tú en el episodio anterior dijiste que I am es yo soy o yo estoy. Ajá, ¿y cuál es el punto? Entonces yo me confundo porque tú ahora estás diciendo I'm craving y entonces siguiendo esa lógica sería yo soy antojo o yo estoy antojo y no tiene sentido. Ah, pero eso es porque hay una gran diferencia entre el inglés y el español. En español nosotros decimos yo tengo hambre, pero en inglés ellos dicen I'm hungry, I am hungry. La traducción literal de I am hungry vendría siendo estoy hambriento. Yo sé, suena rarísimo a cómo estás acostumbrado a hablar el español diariamente. Pero es que en español tú tienes una emoción o tú tienes un sentimiento. Y en inglés tú experimentas una emoción o experimentas un sentimiento pero de forma temporal. Por eso es que ellos no dicen I have hunger, have, que vendría siendo el verbo tener,
sino que te dicen I am hungry, yo estoy hambriento. Y como eso hay muchos, puedes decir I am thirsty, que vendría siendo yo estoy sediento, decir I am cold o yo estoy con frío. Por eso la frazada. Cuando tienes miedo, dices I am afraid y no dices I have afraid, porque estás con miedo, pero el miedo en algún momento se te va a ir, no es una posesión, no es algo que tú te quedas con él todo el tiempo. Pero ojo que te voy a dar 2 tips. Número 1, ten mucho cuidado con la palabra hungry. Hungry. Porque si dices Hungary, estás diciendo literalmente Hungría. Y no es lo mismo que tú tengas hungry, que estés hambriento, a que tú seas Hungría. I am hungry. Porque entonces quiere decir que te convertiste mágicamente en un país de por allá de las Europas. ¿Tú eres loca? No vayas a pasar pena. Y número 2, si te estás muriendo de hambre, que te suenan las tripas y que tienes el estómago pegado al espinazo, en español dirías que tienes muchísima hambre o que te estás muriendo de hambre. Pero en inglés cambia la palabra. Ya no diríamos hungry ni hunger, sino que diríamos starving. I'm starving. Estoy muriendo de hambre. Y así, poco a poco vamos entrando a ese tema que todos vimos en bachillerato, pero que bloqueamos de nuestra mente para proteger nuestra salud mental. Así es, vamos a hablar de los pronombres personales. Pero ¿cuáles son los pronombres personales en español? Serían yo, tú, él, ella, eso, nosotros, vosotros, ustedes y ellos. En inglés sería exactamente igual. I, you, he, she, it, we, you and they. Ya sé que lo notaste, ya vi que lo notaste. Dije you 2 veces. Dije you al principio y dije you casi al final. Y es porque you puede significar tú en singular o puede significar usted o también puede significar ustedes en plural. Sí, esa es una excepción, pero una excepción bastante bonita porque nos ahorra tiempo. O sea, ahí va todo el mundo, todo lo que es tú y ustedes para allá. O sea, todo este grupito, todo este convito entra en la misma palabra. Es como el artículo de, que literalmente de, THE significa cualquier artículo prácticamente en español. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante, cálmense. Entonces repasemos. Los pronombres serían yo y tú. En inglés, I, you. En tercera persona sería él, ella, eso. En inglés, he, she, it. Los plurales serían nosotros, ustedes o vosotros y ellos. En inglés, we, you, they. Pero ojo que they es en plural, pero van a haber situaciones en donde pueden utilizarlo como singular. Esto pasa gramaticalmente cuando se desconoce el género de la persona de la que se está hablando. Y como yo de verdad quería tener una sección musical en mis videos, pero no quería que fuera con inteligencia artificial porque están aquí viéndome a mí con una frazada en la cabeza, unos lentes y una gorra, es porque ustedes no quieren ver inteligencia artificial. Así que yo les voy a demostrar que yo me sé como 10 acordes en el 4. Y les voy a intentar improvisar una canción con los pronombres para que se les quede. Espero que esta canción se les quede. Y si les gusta, que no sé, la impulsen para que gane un Grammy. No, eso está muy alegre. Ya va, no me salió. Espérate. Ay, sería yo. No. Ok. No me juzguen. Ay, sería yo. You serías tú. He sería él, she sería ella, it sería una cosa, un concepto, tu mascota, we seríamos nosotros, they sería ellos, ellas, esas.
Apoyen el talento musical, apoyen el talento musical. Ah, bueno pues. ¿Por qué hago tanto énfasis en los pronombres personales? Porque hasta le hice una canción. Porque son la primera línea de todas las fórmulas que vamos a necesitar más adelante para construir nuestras oraciones en inglés. Sí, ya sé que me vas a decir, ¿cómo que fórmula? ¡Es mío! ¡Matemática! No, no es matemática, es simplemente una forma de nosotros recordar cómo se van a estructurar los tiempos. Y de esta forma va apareciendo el legendario, el mítico, el traumático verbo to be. Sí, ese que te persiguió por toda secundaria y tú otra vez el listening con el verbo to be, otra vez el quiz con el verbo to be, otra vez el examen con el verbo to be. El verbo to be es como la célula, como las células del cuerpo. Es la unidad más pequeña y funcional de todo el inglés. Con el verbo to be nosotros vamos a poder armar estructuras de oraciones mucho más complejas. Por eso es que es tan importante conocerlo. ¿Cuál es? Repasemos. I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. Fácil. Las excepciones son I, que se conjuga con am, I am, y los pronombres en tercera persona, he, she, it, se conjugan con is. Todos los demás es con are. Y como esta es la unidad más pequeña y funcional de todo el idioma, se puede contraer. Tú puedes decir, en vez de I am, podemos decir am, I'm, o podemos decir, en vez de you are, your, o podemos decir, en vez de he, she, it, is, podemos decir his, she's, its. También podemos decir were, para we are, y podemos decir there, para they are. Ay no, Frasandi, pero eso está muy complicado. ¿Tú para qué quieres contraer eso? Se contrae porque, como en todos los idiomas, siempre se flojea, chama. Es como nosotros en español que decimos, mira, voy para allá. Mira, mi hijita. En vez de decir, voy para allá y mi hijita, nosotros lo pegamos. Incluso los venezolanos somos los reyes en eso. Porque mira, nosotros las S las pronunciamos como J al final. Nosotros no decimos los ojos, decimos los ojos. Así, los ojos, los ojos. Entonces, ajá. ¿Y sabes qué es lo mejor del verbo to be? Que tú puedes responder preguntas nada más usando ese verbo. Por ejemplo, are you hungry? ¿Estás hambriento? I am. Estoy. Ya, respondiste. Are you thirsty? ¿Estás sediento? I am. Estoy. Literalmente estás respondiendo preguntas. Si nos queremos sentir un poco más fluidos, podemos agregar yes al inicio o no también al inicio, y luego gramaticalmente va una coma y ponemos el verbo to be. ¿Cómo? Are you hungry? Yes, I am. O no, I'm not. Ojo, porque para la negación en el verbo to be nosotros agregamos not después del verbo. Sería I am not, you are not, he, she, it, is not. Siempre a toda la estructura que nosotros hicimos con el verbo to be le vamos a agregar un not al final. Are you tired? ¿Estás cansado? Yes, I am. No, I'm not. Y si quieres sonar más nativo todavía cuando respondas, puedes utilizar la última palabra de la pregunta y ponerla al final de tu respuesta. Are you hungry? Yes, I'm hungry. Are you thirsty? No, I'm not thirsty. ¿Viste cómo va sonando más fluido? Recuerda que si te gustó este video, manito arriba, suscribirte, activa la campanita, comparte y comenta. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.